Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Damos gracias que nos acompañe en nuestra segunda lección de nuestra serie Una Iglesia Fiel, donde hemos estado platicando cómo nuestro Dios desea que su iglesia sea una iglesia que a través de los tiempos, aún en los momentos difíciles, que su iglesia permanezca fiel ante la palabra de nuestro Dios. Y tenemos nuestra serie que se llama Una Iglesia Fiel, donde hemos de estar hablando sobre la iglesia primitiva, allá en el libro de los Hechos, capítulo 1. Ahora vamos a ver el 1 y el 2. Pero antes de ello, vamos a ver nuestro texto base que se encuentra en el libro de los Salmos, un texto muy hermoso que nos da una enseñanza a cada uno de nosotros y donde hace la invitación. Nuevamente hemos de estar hablando de la iglesia y cómo nuestro Dios desea que la iglesia esté unida, que esté junta y que esté alabando a nuestro Dios. Es algo que le agrada a nuestro Dios. En el momento que entregó su vida por la iglesia, por cada uno de nosotros, ahora desea que esa iglesia se mantenga unida, se mantenga fiel ante la palabra de nuestro Dios. La lección que tenemos el día de hoy es la lección número 2, que lleva por título Un aposento alto. Y vamos a ver cosas maravillosas que pasan en el aposento alto, donde la presencia del Espíritu Santo llega a los apóstoles y de ahí en adelante vemos una nueva identidad de los apóstoles en que empiezan a predicar el Evangelio. ¿Cómo lo predican? Primeramente con la unidad. Veamos el libro de los Salmos y vamos a ver la enseñanza que nos da el libro de los Salmos, y es lo que nuestro Dios desea de su iglesia. El libro de los Salmos 133, versículo 1. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de los Salmos 133, y si tiene tiempo en su casa, por favor lea todo el Salmo 133. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí David, por medio de este salmo, está haciendo la invitación, está haciendo el llamado a que como hermanos debemos de estar juntos y en armonía. Yo creo que también son ecos a través de los años que la palabra de nuestro Dios enseña ahora a la iglesia fiel, a la iglesia del Señor, que debemos de mantenernos en la unidad, juntos y en armonía. Es algo que nuestro Dios desea, y nuevamente esta es en sí la iglesia fiel a nuestro Señor Jesucristo. Si recordamos a la oración de nuestro Señor Jesucristo, clamando, pidiendo de que así como Él y el Padre son uno, de esa misma manera ahora los que iban a llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo también que fueran uno en ellos. Y gloria sea a nuestro Dios, quien nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha dado una nueva identidad. Y vamos a ver en estas lecciones que estamos estudiando, estamos viendo ahora a los apóstoles, cómo esta nueva identidad llega a ellos, cómo el poder del Espíritu Santo los transforma, los cambia de tal manera que ahora son personajes que se ponen enfrente a predicar la palabra de nuestro Dios. En esta mañana que tenemos algunos propósitos para nuestra lección. Uno de ellos, vamos a ver el escenario que se encuentra en Hechos 1, y vamos a ver del 12 al capítulo 2, versículo 4. Así que vamos a ver ese escenario y vamos a ver qué es lo que experimentó la iglesia primitiva en aquel tiempo. Nuevamente estamos hablando del libro de Hechos. Ahora estamos en el capítulo 1, versículo 12, y vamos a llegar hasta el capítulo 2, versículo 4. Así que vamos a ver ese escenario. También vamos a ver cómo los escritos de David se consideran una palabra del Espíritu Santo para la iglesia. Profecías que fueron escritas en el libro de los Salmos y que vemos cumplidas por medio de Judas, y ahorita vamos a ver esto en unos momentos, cómo esta profecía se cumple y ya estando escrita en el Antiguo Testamento por medio de los cánticos de David. También vamos a ver cómo vemos el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver la oración de los apóstoles. Así que vamos a ver el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver la oración de los apóstoles. Y también vamos a ver otras historias a través del libro de los Hechos, que nos van a enseñar la unidad, que nos van a enseñar la oración y el poder que tiene el Espíritu Santo ante estas historias que vamos a estar viendo. Y vamos a ver que el libro de los Hechos es algo que nos enseña a cada uno de nosotros cómo los apóstoles empezaron a orar a través del Espíritu Santo. También algunos
puntos personales donde vamos a ver la relación entre la oración y la unidad. Así que vamos a estar viendo en nuestros tiempos cómo en la iglesia fiel de nuestro Dios, cómo viene ahora la oración y cómo debe de tratarse también la unidad. Así que son dos puntos muy importantes, la unidad y la oración. Y quiero que sepan que si hay algo que nos hace la iglesia fiel de nuestro Dios, viene siendo la oración y la unidad. También cómo está produciendo poder la oración en la iglesia. Vamos a ver de qué manera nos reunimos, de qué manera debemos de en unidad clamar a nuestro Dios en oración por las necesidades tanto de la familia de la iglesia, las necesidades de nuestra comunidad y de nuestro mundo. Cómo la iglesia tiene que hacer un impacto por medio de la oración, y yo creo que lo vemos y lo vamos a estar viendo a través de las lecciones, cómo la oración es algo bien importante. Esa iglesia que tiene fe, esa iglesia que se le ha dado el poder del Espíritu Santo y cómo debe de actuar en la oración. También vamos a ver cómo la iglesia ha tenido experiencias similares al aposento alto. Yo creo que recordamos y vamos a ver algunas cosas que pasaron en aposentos altos donde la presencia de nuestro Dios fue derramada y se vio el poder de nuestro Dios. Cómo hasta nuestros tiempos el poder de nuestro Dios también llega a la iglesia, llega a las familias, y cómo experimentamos nosotros bendiciones, sanidades por medio de la oración que se hace a través de todo el grupo, recordando el texto base que tenemos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa armonía que transmite, que mueve el corazón de nuestro Dios para que milagros se hagan en nuestra iglesia y para que de esa manera personas vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos algunas lecturas bíblicas, son bastante grandes. Le voy a pedir que pongamos mucha atención en ellas y vamos a ver primeramente el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 12. Nos quedamos en esta lectura la semana pasada, ahora vamos a estar viendo 1:12 y vamos a recorrer hasta el capítulo 2, versículo 4. Así que pongamos mucha atención. En su Biblia, les invito a que estemos ubicados en el libro de Hechos y recordemos que estamos hablando de la iglesia fiel y lo vamos a ver a través del libro de los Hechos. Veamos capítulo 1, versículo 12. Nuestro Señor Jesucristo, recordando la semana pasada, asciende al cielo, pero qué grande maravilla que les da 2 mandamientos, les da a sus discípulos en el capítulo 1 del 1 al 12. Y los mandamientos que le dan son, no se vayan de Jerusalén, quédense allí porque la virtud del Espíritu Santo va a venir sobre cada uno de ustedes. Eso es uno de los mandamientos que se les ha dado. El segundo mandamiento que se les dio allí también en el capítulo 1 es: recuerden que me van a ser testigos tanto en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que 2 cosas que nuestro Señor Jesucristo le pide a su iglesia fiel: manténganse en Jerusalén, cuando venga el poder me van a ser testigos por todo el mundo. Así que ahora nos encontramos ante aquel monte de los Olivos, donde nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo y les dice que aquellos varones de blanco, aquellos ángeles, le dicen: así como lo venir, lo van a ver regresar. Y dice el 12: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Así que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, tiene ahora a sus discípulos, los tiene reunidos, ahora se van a ir a Jerusalén, y más o menos desde el monte de los Olivos hasta Jerusalén son 2 millas. Nuestro Señor Jesucristo ha ascendido al cielo, ahora vienen a Jerusalén a cumplir el primer mandamiento que nuestro Dios les había dado: quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto. Y dice el verso 13: y entrando subieron al aposento alto, y es por ello que nuestro título es el aposento alto. Entonces llegan los discípulos, llegan aquellos apóstoles y llegan ahora al aposento alto, donde moraba, y fíjense bien quiénes son los que moraban en ese lugar. Da el nombre de cada uno de los apóstoles, con la excepción de Judas, que se había quitado su vida. Dice: y allí moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón hijo de Celote y Judas hermano de Jacob. Así que estamos viendo aquí dónde están morando, dónde están ahorita los apóstoles esperando
a que se cumpla la promesa, la profecía de Joel de que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos. Y dice el 14, algo que nos enseña, algo que nos guía a cada uno de nosotros. Primeramente recordemos nuevamente el Salmo 133 de David: mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Ahora vemos la unidad y vamos a ver en el verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Así que tenemos aquí algunas virtudes que tienen los apóstoles, la iglesia que está empezando, la iglesia que nuestro Señor Jesucristo vino y lavó con su sangre. Ahora tenemos que está la iglesia unánime, que están en oración y que están en ruego. Así que es una iglesia que, a pesar de que cuando nuestro Señor Jesucristo muere y empezaron a irse cada quien a sus trabajos, el Señor les dice: quédense en Jerusalén. Ahora vemos a los apóstoles, los vemos en unidad, algo maravilloso que podemos ver. La oración de nuestro Señor Jesucristo, que estuvieran unidos, se está cumpliendo aquí. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Dice que estaban con ellos también algunas mujeres, y con ellos también estaba a la madre de nuestro Señor Jesucristo juntamente con sus hermanos. Así que tenemos a la iglesia primitiva, una iglesia que está en ruego, una iglesia que está en oración y una iglesia que está unánime. Algo maravilloso pasa cuando la iglesia está en ruego, cuando está en oración y cuando está unánime. Ahora, llevándolo a nuestros tiempos, es algo que la iglesia debe de tener, y esto no toca de una persona, de dos personas, sino esto es algo que todos tenemos que luchar por la unidad, por la oración, porque a diario tenemos situaciones en las que tenemos que estar en ruego y en oración y unánimes. Dice el verso 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Aquí tenemos nuevamente a Pedro atrevido. Recordemos que hacía unos días donde nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro: ¿me amas, Pedro? Y le dice: apacienta mis ovejas. Ahora Pedro está tomando la responsabilidad, está tomando el manto de la sabiduría, de la inteligencia, tomando las riendas de la iglesia, un aposento alto. Todo esto está pasando ahí en el aposento alto. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Dice más o menos que los reunidos, dice que era como de 120 en números. Así que Pedro empieza a tomar las riendas de la iglesia, empieza a apacentar el pueblo de nuestro Dios, y dijo, dice el 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló ante la boca de David acerca de Judas, que fue guiado de los que aprendieron a nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos aquí que Pedro empieza a hablar, pero cuando él habla se va a la referencia de los salmos de David, donde empieza a decir que es necesario que se hubiera cumplido la profecía de que Judas, que andaba con este grupo, entregó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí tenemos a Pedro que empieza a hablar a aquellos 120 personas. Así dice el 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Así que les empieza a dar la referencia de aquel Judas que fue y compró una propiedad, se quitó la vida, y ahora aquí Pedro les está diciendo que él era parte, que aquel Judas era parte del ministerio de nuestro Dios, pero ahora era necesario que se cumpliera la profecía. Se ha cumplido y ahora tienen que escoger a alguien que tome el lugar de Judas. Dice el verso 18. Dice, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Hablando de Judas, con el dinero que recibió, dice que fue y compró un campo. Dice, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus extrañas se derramaron. Así que tuvo una muerte difícil aquel Judas, después de que se ahorca. Ahora lo vemos que cae de cabeza y queda reventado a la mitad. Triste muerte de aquel Judas, pero aún quiero que sepan que la profecía ya mencionaba que esto tenía que surgir. Dice el 19, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldame, que quiere decir campo de sangre. Aquel lugar que compró Judas, donde se quitó la vida, se le pone por nombre campo de sangre. Ahora nuevamente Pedro nos va a enseñar, nos va a recalcar la profecía
que mencionaba en los cánticos de los salmos de David. Dice el 20, porque está escrito en el libro de los salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Así que está aquí a Pedro enseñándoles, recalcándoles que alguien tenía que tomar el lugar de Judas. Así que lo único que está haciendo aquí Pedro es enseñarles que era necesario que alguien más tomara el lugar de Judas. Vamos al verso 21, de allí mismo del capítulo 1. Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Ahora les está diciendo, ¿saben qué? Somos 11 apóstoles, tenemos que escoger a uno de entre los que están aquí entre vosotros. Y dice el 22, comenzando, aquí están las cualidades que tenía que tener este personaje, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba al cielo. Así que les está diciendo, vamos a tener que escoger alguien que va a tomar este lugar, y tiene que estar desde el bautismo de Juan hasta que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo. Dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y dice el 23, y señalaron a dos personas de este grupo, llenaron esos requisitos. Dice, a uno se llamaba Barsabes, que tenía por sobrenombre Justo, y el otro era Matías. Así que tienen dos personajes, y uno de ellos tomaría el lugar de Judas. Dice el 24, y orando. Y acuérdense que todo esto sucede en el aposento alto, y nada se ha hecho de su propia voluntad. Primeramente Pedro habla de salmos de David, donde la profecía mencionaba, y ahora lo están haciendo en oración, y vemos el 24 y dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones, dice, muestra cuál de estos dos hemos de escoger. Así que tenemos estos dos personajes, claman a nuestro Dios pidiendo que les dé guianza para saber quién era el que tomaría el lugar de Judas. Nuevamente todo esto surge en el aposento alto. Dice el 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, dice, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y lo dice el 23, y dice, y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Así que antes de que venga el poder, la virtud del Espíritu Santo en aquel día del Pentecostés, ahora tenemos que se acaba de escoger el personaje o el apóstol que reemplazó a Judas, y este personaje es Matías. Y gloria sea a nuestro Dios, por medio de Pedro se ha cumplido algo maravilloso, tanto que Pedro tenía que tomar la rienda de la iglesia, y ahora también se pone a Matías como el apóstol número 12. Ahora vamos al capítulo 2, porque tenemos también este capítulo, y la próxima semana vamos a estar hablando un poquito más de este acontecimiento. Fíjense bien, se ha escogido aquel apóstol, ahora están los 12, y cuando ya están los 12 acomodados, fíjense bien lo que pasa en el aposento alto. 2:1 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, una fiesta de los judíos, ahora tenemos aquí reunidos judíos de diferentes naciones del mundo que vienen a esta fiesta, y dice, y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Una vez más, las palabras claves aquí son unánimes y estaban juntos. Cuando la iglesia está unánime, cuando la iglesia está junta, cosas maravillosas pasan. Cuando no hay unión, cuando no hay que estén reunidos, es imposible que el Espíritu Santo obre. Pero aquí la iglesia está unida y están juntos. Dice el verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Así que llega un viento fuerte, hincha aquella casa, el aposento alto donde están aquellos discípulos, y dice el 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos. Y aquí vemos inmediatamente que llega el poder del Espíritu Santo, les da lenguas, y quiero que sepan que cuando habla de lenguas, y lo vemos allá en el libro de Génesis, lenguas
se refiere a idiomas. Llegaron idiomas sobre estos personajes y el poder de nuestro Dios se manifiesta. Dice el 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Así que cada uno, por medio del poder del Espíritu Santo, y aquí es donde nuevamente se cumple esa profecía de que me van a hacer testigos por todo el mundo. ¿Por qué? Porque ahora el Señor ha dado el poder de otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es lo que sucede en el capítulo 1, en el capítulo 2 hasta el versículo 4. Ahora vamos a ver a la iglesia en acción, en unidad, en ruego, y cómo el Espíritu Santo obra en la iglesia para que pasen cosas maravillosas. Y vamos a ver dos casos donde hay cosas maravillosas por medio de la unidad, y vamos a ver primeramente en el libro de Hechos. Vamos a Hechos capítulo 9. Y vamos a ver aquí una mujer que tiene algo maravilloso y que nuestro Dios pone a los discípulos también a que vean el poder de nuestro Dios por medio de las obras que el Espíritu Santo va a hacer a través de ellos. Dice el 9:36. Dice la palabra de nuestro Dios. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Aquí tenemos a Dorcas, una mujer que vivió en Jope, y miren lo que está pasando. Dice, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Así que era una mujer conocida, era una mujer que hacía buenas obras. Y ahora dice el verso 37, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Aquí tenemos un cuadro triste donde tenemos a Dorcas que muere, una mujer que servía a nuestro Dios, que hacía limosna. Dice, después de lavada la pusieron en una sala. Así que aquella mujer había muerto, la lavaron, la prepararon y la pusieron en la sala. Y mire lo que dice el 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Así que ahí está Pedro. Recordemos que Pedro ahora está haciendo el trabajo que nuestro Señor Jesucristo le ordenó, y dice que Pedro estaba en Lida y le mandan traer y dicen, saben que traigan a Pedro. Tenemos un momento triste, ha muerto Dorcas, una mujer que daba el ejemplo en aquel pueblo. Y dice el 39, levantóse entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala. Así que llegan a Pedro, le dicen, ¿sabes qué? Ven con nosotros, ha muerto Dorcas. Pedro se levanta, los acompaña, y cuando va con ellos dice que va y le llevaron a la sala. Dice, donde le rodearon, dice, todas las viudas. Allí estaban todas las viudas, aquellas mujeres que admiraban a Dorcas por todo lo que ella hacía. Pero aquí vemos la unidad, aquí vemos primeramente que van y traen a Pedro, aquí vemos a aquellas mujeres viudas que están rodeando a Dorcas, se duelen por lo que ha sucedido. Y dice, llorando y mostrando las túnicas, lo que ella hacía. Y dice, y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Así que vienen, le dicen a Pedro tanto el amor que le tenían a Dorcas. Así dice el 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y se puso a orar. Nuevamente lo que hace la oración, dice que dobla sus rodillas, y cuando dobla sus rodillas dice que se pone en oración. Aquellas mujeres llorando, aquellas mujeres que amaban a Dorcas por todo el trabajo que estaba haciendo, pero la iglesia estaba unida, y ahora aquí está Pedro. Dice entonces, sacando a todos, dice, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos al ver a Pedro, y dice que se incorporó. Fíjense bien el poder del Espíritu Santo ahora que está obrando en los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y de la manera que está obrando. Aún aquella mujer que estaba muerta, dice que por medio de la oración, de la doblada de rodillas, inmediatamente el poder del Espíritu Santo hace que Dorcas vuelva a la vida. Gloria sea a nuestro Dios. El poder de la oración
y ahorita lo vamos a ver, el poder de la oración en nuestras iglesias, cómo la iglesia debe tener ese poder. Ahora vamos al 41. Dice, y él dándole la mano, le levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas, se las presentó viva. Nuevamente, miren Pedro la expresión que hace, llamando a los santos, una iglesia que se consagraba, una iglesia que vivía de acuerdo al evangelio de nuestro Dios, y luego manda a traer a las viudas que estaban llorando, y ahora dice que se los presenta, y dice el 42, entonces fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Así que corrió la noticia, a aquella mujer que estaba muerta se oró y el poder del Espíritu Santo la ha vuelto a la vida, y dice que mucha gente de aquel pueblo alabó a nuestro Dios. Y dice el 43, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Ahora veamos otro ejemplo, sean los dos ejemplos que tenemos de la unidad, de que están juntos. Vamos ahora a Hechos capítulo 20. Ahora tenemos a otro apóstol que también nuestro Dios le da el apostolado. Hechos capítulo 27 al 9. Está la iglesia junta, está la iglesia reunida. Y dice la palabra de nuestro Dios en el capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Así que está reunida la iglesia partiendo el pan, y ahora tenemos aquí que se alarga el discurso y la plática, la predicación podemos decir, y dice el verso 8, y había muchas lámparas en el aposento alto. Nuevamente otro aposento alto. Vamos a ver qué pasa. Ya vimos qué pasó en aquel aposento alto. Ahora tenemos otro aposento alto. Dice, donde estaban reunidos. Nuevamente la iglesia reunida, nuevamente la iglesia junta. Dice el verso 9. Y un joven llamado Eutico, aquí tenemos a un joven que está oyendo la palabra, y dice que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, o sea, se puso a predicar, se alargó el mensaje. Aquel joven quedó dormido, dice, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Así que tenemos ahora aquí un escenario. La iglesia estaba junta, la iglesia estaba oyendo la palabra de nuestro Dios, se alarga el discurso durante la noche, y aquí tenemos un joven que desde el tercer piso cae hacia abajo y dice que fue levantado muerto. Y dice el verso 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazólo y dijo, no os alarméis, pues está vivo. Nuevamente el poder del Espíritu Santo, el poder de la unidad, el poder de que la iglesia está junta, y ahora vemos que se echa encima de este joven y dice, está vivo. Y dice el 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Aquí vemos ahora a Pablo que sigue con la predicación, sigue con el partimiento del pan, y por la mañana dice que se va. Y dice el 12, dice, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Gloria sea nuestro Dios. ¿Quién es el que está orando? Porque cuando hablamos de hechos de los apóstoles, quiero que sepan que son hechos que por medio del Espíritu Santo se hicieron milagros. ¿Para qué? Para que se cumplieran el trabajo de los apóstoles. Ahora vamos a las preguntas. Con esto en mente, con lo que hemos leído, yo creo que es muy fácil contestar las preguntas. Primeramente vamos a la primera. Pregunta número 1. ¿Cuál es el escenario de Hechos 1:12 al 2:4? Yo creo que el escenario es aquel aposento alto. Y eso se encuentra en el verso 13, lo podemos ver. El escenario es el aposento alto y se encuentra en el verso 13. La otra pregunta, aparte de la pregunta, dice, ¿qué es lo que la iglesia experimenta allí? La iglesia experimenta tanto la oración, tanto el ruego, tanto el poder del Espíritu Santo, la unidad,
hubo algo maravilloso. Allí estamos viendo la identidad nueva de la iglesia, una iglesia que ora, una iglesia que está unida, una iglesia ahora que llega el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para testificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo por Samaria, por Judea y hasta por lo último de la tierra. Gloria sea nuestro Dios. La iglesia está experimentando algo nuevo. No van a salir ellos solos, sino que el Espíritu Santo los va a guiar a cada situación que ellos tengan. Y luego dice la otra pregunta, ¿y cómo se conecta con la escena de la montaña? Yo creo que la semana pasada nos dimos cuenta qué pasa en la montaña. En la montaña pasan algunas cosas en diferentes lugares y vimos textos. Mi socorro viene de Jehová, desde los montes. Así que dice algo maravilloso que pasa tanto en la montaña como en el aposento alto. ¿Qué pasó en la montaña? Podemos ver que nuestro Dios dio las tablas de la ley. Nuestro Dios le habló a Moisés allá en una montaña. Antes de irse nuestro Señor Jesucristo al cielo, desde allá del monte de los olivos, dice que le dijo que la virtud del poder del Espíritu Santo iba a venir sobre de ellos. Son cosas que pasan en la montaña, así que es algo maravilloso. ¿Qué pasa también allá en el aposento alto? Yo creo que también tenemos diferentes escenarios del aposento alto, donde el Espíritu Santo llegó, ahí donde estaban los 120, y dice que fueron repartidas lenguas. También vemos el aposento alto con aquella mujer que estaba enferma y que por medio del poder del Espíritu Santo es resucitada. Así que gloria sea a nuestro Dios. Pregunta número 2. ¿De qué manera los escritos de David se consideran una palabra del Espíritu Santo para la iglesia? Algo que está en un canto, en una poesía. Allí hay una profecía que se cumple en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y estos textos, esta palabra de David, ayuda a Pedro también a introducirse de que era necesario que alguien tomara el lugar de Judas. Veamos algunos de ellos. Primeramente vamos a ver el Salmos 41:9. Acuérdense que son poesías, son cantos que enseñaban lo que iba a suceder en la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando viene y es muerto ahí en la cruz. Ahora vemos algo maravilloso en los salmos, porque los salmos no están escritos individualmente. Lo que aparece en los salmos lo vemos cumplido a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice Salmos 41:9. Aún el hombre, 41:9 dice, aún el hombre, y es canto de David. Una vez más, la pregunta es, ¿de qué manera los escritos de David se consideran una palabra del Espíritu Santo? Y vamos a ver de qué manera habla David correctamente. Y yo sé que es algo triste la situación de Judas, pero sin embargo tenía también que cumplirse la profecía. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Así que aquí estamos viendo que David, en forma poética y profética, está hablando de Judas, quien comía con nuestro Señor Jesucristo y se puso en contra, negando a nuestro Señor Jesucristo y entregándole con un beso. Veamos allá adelantito el Salmos 69, también donde la palabra de nuestro Dios por medio de David en forma poética nos enseña que esto iba a suceder. Salmos 69:25. Hablando de Judas, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Así que estamos viendo una vez más hablando de Judas, donde el espacio o el ministerio que le tocaba a Judas queda asolado, queda solo. Y nos sigue diciendo David en el Salmo 109, nuevamente hablando de Judas, dice, sean sus días pocos. Salmo 109:8. ¿Por qué? Porque él se acortó sus días. Dice, sean sus días pocos, y dice, tome otro su oficio. Nuevamente, como la palabra de nuestro Dios, y es donde podemos ver que la Biblia, aunque es Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, es una unidad donde lo que se escribió antes fue para nuestra enseñanza y cómo se cumple. Y ahora aquí tenemos la palabra
de nuestro Dios, inspirada por medio del Espíritu Santo. En aquel David dice, sea sus días pocos y tome otro a su oficio. Así que vemos eso. Ahora veamos la pregunta número 3. Dice la pregunta, vimos 2 cuadros y vamos a hablar de ellos. ¿Cómo se observan el poder y la oración en otras historias del aposento alto? Hay 2 historias que vimos, y la primera en Hechos 9:39, donde yo creo nos damos cuenta donde la iglesia está reunida, y el escenario o el cuadro de Hechos 9:39 es donde aquella mujer que ha muerto, aquella Dorcas, donde le mandan traer a Pedro para que venga, de Lidia para que venga, y vemos lo que sucede en aquella casa. El poder de nuestro Dios, el poder del Espíritu Santo, viendo que la iglesia está unida, que es una, aquel Pedro dobla sus rodillas, ora a nuestro Dios, y la iglesia ve el poder por medio de revivir aquella Dorcas. Y dice que por este acontecimiento mucha gente alabó el nombre de nuestro Dios, que la noticia corrió por todos aquellos lugares. Así que vemos este escenario donde podemos ver cómo el poder de la oración hace maravillas, y lo podemos ver. Ahorita vamos a ver unas preguntas para nuestros tiempos, pero aquí vemos que la iglesia vivió su tiempo de poder de oración, y cuando oraron, y hasta nuestros tiempos, cuando la iglesia ora, cosas maravillosas pasan. El otro escenario, yo creo que lo vimos con aquel Pablo, donde está predicando y donde está aquel joven Eutico, donde que dice que desde el tercer piso cae hacia abajo ante aquella predicación que Pablo alarga, pero llega Pablo, dice que ora, y aquel hombre es resucitado. Nuevamente vemos la unidad, nuevamente vemos la oración, y vemos el poder del Espíritu Santo que obra tanto en la vida de Dorcas como en la vida de este joven. Ahora estos 2 personajes serían testigos de ver que el poder del Espíritu Santo está vivo en la vida de la iglesia. Ahora, preguntas personales. ¿Cuál es la relación entre la oración y la unidad en nuestra vida juntos? Y esto es algo bien importante, porque si voy a la iglesia y no soy parte de la iglesia, no estoy siendo la iglesia fiel que Dios quiere que seamos. Tengo que saber qué está pasando en la iglesia, qué miembro está enfermito. Estoy orando con la iglesia, estoy pidiendo por los enfermitos, o están pidiendo por mí. ¿Por qué? Porque aquí vimos a la iglesia unida, junta. Si no te das cuenta de los enfermos que hay en el pueblo de nuestro Dios y no oras por ellos, entonces algo malo está pasando dentro de nosotros, porque nosotros somos parte de esa iglesia fiel donde clamamos, donde oramos, donde una llamada, hermano, estoy orando por ti, me di cuenta que estás enfermo, me di cuenta que está pasando esto, que tienes este problema. Es la unidad de la iglesia. Si no lo haces, si no eres parte de la oración de la iglesia, si no eres parte de saber quiénes están enfermitos, qué está pasando en la iglesia, qué necesidades hay, a lo mejor X familia necesita algo, y yo vivo encerrado en mis paredes y me olvido de la vida de la iglesia, entonces no nos mintamos. Esa no es unidad, eso es engaño ante nosotros. Nuestro Señor Jesucristo quiere que su iglesia sea una iglesia fiel, una iglesia que se preocupen los unos por los otros. Los vimos con Dorcas. Dorcas muere, y aquellas viudas llorando, enseñando la ropa que hacía Dorcas, mandan traer a Pedro, aquella mujer revive, y gloria sea nuestro Dios, la iglesia unida. Ahora eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida, quiere hacer en mi vida. Quiere que de la iglesia se haga la unidad, que mantengamos juntos, que en cuanto ves que alguien necesita, inmediatamente tú tiendas la mano. ¿Por qué? Porque de esa manera los de alrededor de la iglesia, los de alrededor de tu comunidad glorificarán a Dios viendo las acciones que hay en tu vida. Así que, ¿cuál es la relación entre la oración y la unidad? Es una iglesia que tiene que mantenerse unida, es una iglesia que tiene que mantenerse en oración. ¿Por qué? Cuando la iglesia ora, cosas maravillosas pasan. ¿Pero qué? Que tú seas parte de esa oración de la iglesia. Muchas de las veces
triste decirlo, pero a veces vamos a la iglesia y luego se dan los avisos, fulano de tal está pasando por un problema, una necesidad, o está enfermito, y hasta allí te diste cuenta que estaba sucediendo eso. Quiere decir que no estás en la unidad de la iglesia, no estás al tanto de tu hermano, de cuidarlo, de qué debo, hacia dónde debo extender yo mi mano. Así que eso es lo que nuestro Dios desea de una iglesia fiel, que se tienda la mano, que esté en oración y que esté en unidad. La pregunta vamos a ver primeramente Hechos 1:14. Todos, dice la palabra de nuestro Dios, todos estos perseveraban. ¿En qué? Unánimes en la oración y el ruego. Todos. Si no eres parte del todo, te invito a que seas parte del todo. Porque lo que nuestro Dios desea es que toda la iglesia esté unánime. Vino el poder del Espíritu Santo primeramente porque la iglesia estaba en ruego, porque la iglesia estaba en oración, y aquí dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, tanto las mujeres, tanto como la madre de nuestro Señor Jesucristo y sus hermanos, en unidad. En esta mañana, si tú eres de otra congregación, yo te hago la invitación que estés al tanto qué es lo que está sucediendo con todos los hermanos que te visitan el templo, que son del templo. ¿Por qué? Porque en la unidad existe la fuerza. Dice Filipenses 1:27 también, hablando de la unidad. Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como digno del Evangelio de Cristo. ¿Y cómo es el comportamiento? Una iglesia unida, una iglesia junta, una iglesia que camina de acuerdo a la unidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que o sea que vaya a verlos, dice, o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dice, ¿saben que si voy o no puedo oír, que tan lo menos mis oídos puedan oír, que son una iglesia que están en paz, que están en armonía y que están en unidad compartiendo la fe del Evangelio? Dice la pregunta número 2. ¿Está produciendo poder y paciencia la oración en su iglesia? Una vez más, es muy personal. Yo creo que en tu iglesia debe de haber cultos de oración. ¿Vas a ellos? ¿O esperas que alguien más ore por toda la iglesia? Una vez más, este es el trabajo de cada creyente. Esta es la identidad que nuestro Dios ha dado a la iglesia. Muchas de las veces diferentes iglesias tienen su culto de oración y a lo mejor un 10% de la membresía es la que atiende al culto de oración. Cuando aquí la palabra de nuestro Dios nos está diciendo que cuando la iglesia ora, cosas maravillosas pasan. Si tú eres aparte de ese 90% que nunca te das cuenta de lo que las necesidades de la iglesia o cuando hay un culto de oración, la palabra de nuestro Dios nos está diciendo que la oración debe producir el poder del Espíritu Santo sobre la vida de cada creyente. Así que yo te hago la invitación. Yo creo que eso es lo que es una iglesia fiel. Una iglesia fiel es aquella que se mantiene junta, que se mantiene unida, no separada. Pues es que aquí estoy en mi casa pidiéndole a Dios. No, es una iglesia que se une para unir, y lo vimos en diferentes ocasiones donde la iglesia se juntó para orar por las necesidades que había entre los hermanos. Así que deseo y te hago la invitación. No sé cuál al templo asistas, pero te hago la invitación, habla con tu pastor, platica con alguien para que también estés alerta a la oración que se necesita por los miembros de la iglesia. Dice la última pregunta. ¿Ha tenido tu iglesia experiencias del aposento alto? O mejor dicho, ¿has tenido alguna experiencia en tu iglesia de algo maravilloso que sucedió a consecuencia de que la iglesia se juntó, de que la iglesia oró y pasaron cosas maravillosas? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos diferentes momentos, situaciones en las que hemos pedido de la oración y nuestro Dios ha obrado. Así que aquí lo que la palabra de nuestro Dios nos está diciendo es que todos juntos como iglesia nos unamos por las necesidades, por las enfermedades,
Ahorita estamos viviendo ante este COVID-19, donde es muy importante que oremos por familias que han tenido pérdida de un ser amado. Y nuevamente es de toda la iglesia, no es de algunos. La oración es algo bien importante. Y si recordamos cuál fue el éxito de nuestro Señor Jesucristo, que momento libre que tenía, se iba al monte y oraba a su Padre Celestial. Ahora cada uno de nosotros como iglesia, como uno, presentémonos ante la presencia de nuestro Dios como un solo ruego, como una sola petición por las necesidades, por los enfermos, por todo lo que está pasando en nuestro mundo, y decirle al Señor, manda de tu poder para que podamos extender el evangelio hasta Judea, hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que recordemos, en el aposento alto llegó el poder del Espíritu Santo. En la iglesia, en tu iglesia, está el poder del Espíritu Santo que quiere transformar vidas. ¿Para qué? Para que pueblos todos alaben el nombre de nuestro Dios. El Señor te bendiga en esta mañana.